Bueno, José Antonio es licenciado en Geografía e Historia por esta universidad, es decir, de alguna forma vuelve a su alma mater. Es arqueólogo e historiador. Fue director del taller de arqueología de Alcañiz durante muchos años, desde 1984, si no tengo mal la información, y sigues en el taller. Y hasta fechas bastante recientes ha sido gerente del Consorcio del Patrimonio Ibérico de Aragón desde su creación en el año 2007. Este consorcio, integrado en su inicio, porque luego se fueron sumando algunas otras instituciones, estaba formado por 22 entidades y se creó precisamente este consorcio para gestionar la ruta Iberos en el Bajo Aragón. José Antonio ha publicado una docena de libros relacionados con arqueología, historia, patrimonio del Bajo Aragón, más de un centenar de artículos de investigación en revistas especializadas, ha dirigido o coordinado numerosos proyectos de investigación y excavaciones arqueológicas en este mismo territorio y entre sus trabajos destacarían los relacionados con la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural del Bajo Aragón, siendo pionero además en el estudio y gestión patrimonial de manifestaciones culturales tan interesantes como los grafitos históricos, ¿no?, que ahora están siendo recuperados y trabajados e investigados. Bueno, pues ya José Antonio hace un montón de años ya, bueno, incluso crearon una ruta estupenda por las cárceles del Matarraña que yo diría que es un ejemplo de, perdonad la expresión, un producto cultural muy concreto, pero que está dando unos resultados a nivel de turismo cultural y de divulgación estupendos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, José Antonio, te cedo la palabra para que nos hables de las rutas del patrimonio ibérico. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer al Instituto Patrimonio y Humanidades la invitación a esta jornada para poder, bueno, pues explicar un poco este proyecto de Ruta Iberos en el Bajo Aragón. Primero quería precisar que yo en estos momentos no soy gerente. He sido gerente desde que se inició, desde la creación, hasta hace 2 años. Hace 2 años me jubilé, digamos, parcialmente, pero sigo totalmente involucrado con este proyecto. En fin, de hecho, estoy todos los días pendiente y ayudando hasta que se nombre un nuevo gerente que en estos momentos está en proceso, digamos, de selección. En realidad está seleccionado, pero por problemas administrativos en el gobierno de Aragón, pues está pendiente. Es una figura importante porque en este proyecto, aunque está bien consolidado y tiene un funcionamiento casi, podríamos decir, mecánico, hace falta alguien que se preocupe de dinamizar y sobre todo de preparar proyectos y conseguir dinero para hacer más iniciativas. Yo lo que he preparado se podría dividir en 3 partes. Primero voy a explicar un poco cómo se formó y se gestionó la creación de esta ruta, también la fórmula de gestión, que es un poco especial, diferente a la de otros sitios, cuáles fueron las intervenciones sobre el patrimonio que se hicieron desde el inicio del proyecto, y por último un apartado que yo considero muy importante, que es cuál es digamos, el impacto de esta ruta en el territorio, en la población, en el desarrollo cultural y en el desarrollo turístico. Entonces, sin más, pasamos. El proyecto se inició en 2004, se preparó un proyecto y tiene una particularidad, yo creo, importante en relación con otras rutas que hay de este tipo en España. Hay rutas del Sibers en Cataluña, ruta de Iberos en Valencia, hay en Jaén, pero esta ruta en concreto tiene varias particularidades. Una es que partió del propio territorio, es decir, la gente que estamos trabajando en una zona rural, planteamos, en este caso, a varios grupos líder de desarrollo rural en el área del Bajo Aragón y al Gobierno de Aragón la creación de esta ruta, que tenía como... Bueno, esta es otro tipo... Bueno, como la cultura ibérica
se extiende en el área litoral, digamos, del Mediterráneo y, bueno, y formaría parte de este tipo de rutas que he comentado. Yo no sé si este es vale. Bueno, estas son en el año 2004, cuando empezamos la ruta Iberos. Estos son las entidades promotoras, es decir, desde aquí, desde el gobierno, desde Alcañiz en concreto, propusimos al gobierno de Aragón y a estos grupos líder la creación de esta ruta. Hay que decir y agradecer que fue posible sobre todo a la ayuda del entonces director general de Patrimonio, Jaime Vicente, director del Museo de Teruel, que tuvo un apoyo decidido por este proyecto. Yo creo que sin su apoyo hubiera sido bastante complicado sacarlo adelante. El punto de partida es que en el Bajo Aragón encontramos un patrimonio ibérico espectacular. A principios del siglo XX hubo varios proyectos de investigación. Por una parte el Institut d'Estudis Catalans, con Pere Bogimpera, un arqueólogo catalán que estaba en Berlín. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial volvió a Barcelona y preparó un proyecto de recuperación o de investigación, mejor dicho, de investigación de la Edad del Hierro en el área del Bajo Aragón y la Terra Alta. Como consecuencia de esos proyectos, entre 1915 y 1930 aproximadamente, se excavaron numerosos yacimientos, sobre todo en el área del Matarraña y en Alcañiz. En Alcañiz, en concreto, con otro investigador local, un sacerdote, Mosé Vicente Bardeviu, en colaboración con un arqueólogo francés, Pierre Paris, muy conocido, el fundador de la Casa Velázquez. Y la consecuencia es que durante todo este tiempo se excavaron prácticamente 20 yacimientos arqueológicos, 20 yacimientos de época ibérica en la zona del Bajo Aragón, que desde entonces prácticamente se encontraban abandonados, exceptuando un par de sitios como el Cabezo de Alcalá de Azaila y San Antonio de Calacite. La mayor parte de estos yacimientos estaban abandonados. Se creó junto con se creó un comité científico. Este comité científico está ampliado, se amplió posteriormente y se creó pues un producto, como se estaba hablando ahora, en el que se incluían un total de 20 yacimientos arqueológicos de época ibérica. Estamos hablando desde el siglo VII al siglo I a.C., y la creación de 11 pequeños centros de visitantes en localidades del Bajo Aragón, cada uno de ellos con una temática distinta. Esto es la creación, la fórmula de gestión que se pensó para crear esta ruta fue un consorcio. Un consorcio es una entidad pública y en este caso conseguimos que participase en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Turismo de Aragón por parte del Gobierno de Aragón, 5 comarcas: Andorra, Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, la Diputación de Teruel, Diputación de Zaragoza y 11 ayuntamientos, 12, porque luego se ha sumado Fabra. Y los grupos líder, Adibama, Bajo Aragón, Matarraña, Cedemar. Esto es lo más complicado, creo yo, que hemos conseguido hacer, es poner de acuerdo a 22 entidades, pequeños pueblos, diputaciones, comarcas, para sacar adelante este proyecto y para que pusieran algo de dinero para gestionar la ruta de los íberos. El consorcio se creó en marzo de 2007, hubo una modificación de estatutos en 2011 y ha habido otra después en 2019 que incluye el Ayuntamiento de Fabra. Estos son los centros de visitantes, cada uno con una temática distinta. La idea es que la gente que recorra estos pequeños centros pueda ver un contenido diferente y complementario. Todos tienen un mismo diseño, pero contenidos distintos. El recorrido de todos estos pequeños centros que se abren, nosotros hemos conseguido que estos centros permanezcan abiertos, nunca se han cerrado, excepto con la pandemia. Se abren muy pocas horas, abren fines
semana y festivos, pero han seguido abiertos desde el principio y continúan abiertos. Hay muchos en localidades muy pequeñas y a partir de aquí además se crea empleo. Bueno, las intervenciones fueron la recuperación de yacimientos. Había muchos yacimientos que, como digo, estaban abandonados totalmente y durante 5 años, sobre todo con el apoyo del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Patrimonio, se intervino en la limpieza, recuperación y consolidación de estos yacimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo estaban antes y después: San Cristóbal de Mazaleón, la necrópolis de la Loma de los Brunos de Caspe, Cascarujo de Alcañiz. Hay algunos prácticamente era difícil casi identificarlos. Tratrato, Tosalredó, de Caraceites es un yacimiento muy interesante que el propio propietario del terreno no sabía que tenía un yacimiento en su finca. Y es un yacimiento que se excavó por completo a principios del siglo XX, lo excavó Pedro Gipera hacia 1920, y la gente de Caraceite había olvidado por completo que tenía, además de San Antonio, que ese sí que es conocido, tenía otro yacimiento excavado totalmente en su terreno municipal. Bueno, además de la recuperación de yacimientos, pues se procedió todo a la señalización en caminos, en cruces de carretera, tanto para los yacimientos como para los centros, y en todos estos yacimientos se instalaron mesas de interpretación y paneles informativos sencillos y ilustrados con textos breves en español y en inglés. Y aquí algunos ejemplos de centros de visitantes creados en los que se hacen réplicas, se hacen reconstrucciones. Estos centros de visitantes, la mayoría no tienen piezas originales, son todo réplicas, excepto en el caso de Alcañiz. Y bueno, en Cretas también han instalado algunas piezas originales que tenían en el ayuntamiento. Centro de visitantes de Cretas se dedicaba a la lengua y la escritura ibéricas. El de Azaila, un yacimiento importantísimo dentro del panorama de la arqueología peninsular, sobre todo para época ibero-romana. Oliete, con yacimientos espectaculares como San Pedro, en el que está interviniendo. Y bueno, y alguna intervención o alguna acción bastante innovadora. No hay muchos ejemplos de esto, que en este caso es un poblado ibérico del siglo V a.C., que estaba en Andorra, estaba afectado por una mina a cielo abierto, y ese poblado pues, se destruyó, porque la mina necesitaba hacer en este caso, llevarse por delante el cerro en el que estaba ubicado este sitio. Lo que propusimos fue una propuesta así un poco ante esta idea de destrucción de un poblado que excavamos completamente en un año. 50 casas, calles, murallas. Era un poblado que mientras lo excavábamos sabíamos que estaba sentenciado, que se iba a destruir. Entonces, en fin, intentamos que se conservara, pero bueno, desde luego predominó los intereses, en este caso de Endesa, aunque luego cerró la mina 2 años después, pero bueno. Propusimos trasladarlo, entre comillas, y reconstruirlo a escala natural. Este es un proyecto a muy largo plazo, yo calculo, lo hemos dicho siempre, entre 40 y 50 años. Llevamos ya 20, en este caso 20, no, 24 años, y todavía queda. Es un proyecto que va despacio, pero que yo creo que va a tener muchas posibilidades, sobre todo desde el punto de vista didáctico, y que vaya despacio no está mal porque, en fin, permite pues, hacer las cosas con más tranquilidad, tiene sus etapas, tiene altibajos, pero sigue adelante y cada vez funciona mejor. Y bueno, luego lo que sí quería hablar es el impacto. O sea, a nosotros nos interesa sobre todo este proyecto tiene como base la recuperación y puesta en valor del patrimonio y esa conservación, pero sí que nos interesa que ese patrimonio tenga una utilidad, digamos, pública y social. No solamente para la población local, sino también como un elemento de atracción turística y de desarrollo cultural para la población. Entonces vamos a ver algunas de las... Bueno, este es el presupuesto. Nosotros el presupuesto que tiene el consorcio es bastante precario.
tenemos un presupuesto prácticamente de 120.000 euros, pero con estos 120.000 euros se incluye la gestión de la gerencia, la limpieza de yacimientos y la apertura de los 11 centros de visitantes. Todo en precario y todo a tiempo parcial, pero digamos, el proyecto continúa. Bueno, visitas de los centros, estos son estadísticas. Esto es lo que estoy viendo, que me debería equivocar de PowerPoint, porque creo que había preparado otro, pero igual te mandé este, pero bueno, es igual, da lo mismo. Ahora calculamos que hay en torno a 50.000 visitas al año entre visitas a yacimientos y visitas a centros de visitantes. Por poner un ejemplo, aquí en San Antonio de Calafate se puso un ecocontador en un sitio de entrada y salida para saber la gente que pasaba, y en el año 2022 no, del 18, 19, bueno, hace ya 5 años pasaban 13.000 personas solo por San Antonio de Calafate. Ahora ese yacimiento es diferente, no todos son así. Ese yacimiento está en Calafate, en el Matarraña, tiene acceso, se puede subir con vehículo, es un sitio al que se puede ir no solamente para ver el yacimiento, sino para ver el paisaje, que es un elemento muy importante de todas estas actividades. Una de las consecuencias de poner en marcha este proyecto es que algunas localidades empezaron a realizar pues unas jornadas. En este caso Zaila empezó en el año 2005, al año siguiente de comenzar nosotros el proyecto. Zaila es una población que tiene 100 habitantes, 90, y precisamente este fin de semana pasado celebró, creo que era, pues la 18 creo que era, y se ha convertido en la fiesta más importante del año para Zaila. Aquí en Zaila, que tiene 90 habitantes, ese día se comen en torno a 500 personas, es decir, toda la gente del pueblo que está aquí en Zaragoza, que está afuera, amigos familiares, acuden aquí y hacen una jornada con una feria, mercadillo, representaciones históricas, visitas guiadas al yacimiento, a Zaila, o sea, al Cabezón de Alcalá. Y ya digo, se ha convertido en la principal actividad festiva de esa población. En el Matarraña también, inicialmente empezaron en el año 2009 a hacer cada año en una localidad. Últimamente en el Matarraña pues, se hace ya otro tipo de actividades, digamos, menos generales, pero el Matarraña está, desde luego, apostando por este tipo de turismo cultural complementario a esa atracción turística tan importante que tiene. Andorra, también una primera edición en 2009, a raíz de la excavación de ese yacimiento que he comentado del Cabo de Andorra. Aquí, en un fin de semana que se hace en noviembre, pues en torno a 20.000 personas pasan por allí y hay una participación masiva de la población, con poco rigor. O sea, esto es una especie de fiesta parecida a la que se hace en Teruel con las bodas de Isabel. Aquí se organizan en peñas, digamos, en clanes les llaman, pero esto lo que supone es que hay una concienciación bastante clara respecto al interés del patrimonio, en este caso el patrimonio ibérico. La gente de Andorra está muy interesada en el patrimonio ibérico, cada vez, se visten mejor, cada vez se interesan más, hay conferencias, hay visitas, hay recreaciones históricas y este elemento de concienciación social yo creo que es muy importante, porque hasta que excavamos ese yacimiento en el año 2000, prácticamente en Andorra nadie sabía qué era lo que eran los íberos. Y ahora, por supuesto, los niños y los mayores conocen perfectamente este mundo, saben de qué va y además están muy interesados en el desarrollo de este tipo de acciones relacionadas con el patrimonio. En relación con esto, pues intentamos hacer todo tipo de actividades. Unas pues, relacionadas con gastronomía. Hablamos de gastronomía tradicional y menús de inspiración ibérica. Llegamos a hacer cursos para hosteleros y para cocineros de la zona y bueno, estas iniciativas tuvieron mucha difusión en la prensa y en los medios y demás.
Luego ha tenido menos en la práctica, digamos, pero hay 13, en concreto hay 13 sitios en los que uno puede solicitar previa, en fin, con previa reserva, digamos, el poder degustar un menú de inspiración ibérica. Bueno, y vamos a preparar pues unas cartas. Formación, otro de los elementos, pues se han hecho varias escuelas taller, varios talleres de empleo en Andorra, en Alcañiz, en Alcobisa. Aquí está pues, el proceso de reconstrucción del poblado ibérico del Cabo, de Andorra. Estos talleres de empleo no solamente trabajan en reconstrucción o en restauración, sino también en investigación. Han participado en excavaciones arqueológicas en varios sitios. Se han hecho pues, grupos de recreación histórica locales, funcionó durante unos años, ahora hay otro en Andorra, en este caso son gente de allí, de la localidad, mineros, muchos de ellos jubilados que se han organizado y son los que dinamizan el poblado ibérico del Cabo. Campos de trabajo internacionales, todo eso relacionado con época ibérica, senderos de integración, cursos de formación, pues con esto damos charlas, conferencias en los pueblos explicando la ruta de los íberos, bueno, las distintas etapas de la cultura ibérica, los programas de investigación, el Parado de Alcañiz, Mas de Moreno, excavaciones, aquí tenemos excavaciones en las que han intervenido también pues, otras universidades, hemos trabajado nosotros bastante con la Universidad de Toulouse y de Burdeos en varios yacimientos. Actividades paralelas, digamos, relacionadas por con la cultura ibérica, de réplicas y reproducciones arqueológicas, promoción de la artesanía, visitas guiadas, centros escolares, escuelas de adultos, todo esto pues, todos los años se están haciendo continuamente. Hay campañas de promoción, de dinamización, intentamos, pues bueno, aquí ajustar un poco a las modas en este caso del Bajo Aragón con las motos y con las excursiones, digamos, en fin, motorizadas. Jornadas de puertas abiertas, y han hecho aquí presentaciones también aquí en Zaragoza. Por supuesto, actividades paraescolares, está claro que es un tipo de acciones que van a tener muy buen resultado pues, a medio o largo plazo. Los niños conocen los centros, conocen los yacimientos y muchas veces incluso llevan a los padres a visitarlos. Material didáctico para escolares, estos materiales, algunos de estos están publicados en la web de la ruta y son de descarga gratuita. Publicaciones científicas, algunas también relacionadas pues, con la propia guía de la ruta. Y pues, lo que comentaba antes, el impacto socioeconómico en el territorio. Hay empleos, hay creación de empleo, ya he dicho precario, pues un gerente administrativo a tiempo parcial, 10 personas en centros de visitantes, empresas de servicios que mantienen los centros y luego trabajos indirectos de guías turísticos, de mantenimiento de los yacimientos, ferias, en fin, de la edición. Es decir, este producto, este proyecto, mejor dicho, este proyecto de ruta, nos interesa que tenga implicaciones económicas en el territorio, aparte de la conservación del patrimonio, que es el principal fundamento y objetivo. Y bueno, y esto ya sería balance más o menos de 10 años de actuación. En primer lugar, pues se ha conseguido recuperar y poner en valor 20 yacimientos arqueológicos que estaban la mayor parte de ellos abandonados. Estos yacimientos se pueden visitar en cualquier momento. Algunos de ellos están vallados, pero tienen acceso independiente. El único, hasta el momento, que es necesario visitarlo con guía es el Cabezo de Alcalá de Azaila. El resto son de visita libre y se pueden visitar en cualquier momento. Hay 11 centros de visitantes con la temática que hemos comentado. Hay programas de investigación, excavaciones arqueológicas,
La investigación y las excavaciones en estos momentos han sufrido un parón precisamente por la ausencia de gerente. En los 2 últimos años prácticamente se ha paralizado esta línea de trabajo por la falta de financiación. La falta de financiación, que es uno de los trabajos que tiene que hacer el gerente, que estaba haciendo yo, pero bueno, ahora hasta que se nombre el nuevo, pues está un poco paralizado. Un aspecto muy importante que he comentado es la concienciación pública sobre el patrimonio arqueológico. En el Bajo Aragón yo creo que en estos 15 o 17 años se ha conseguido que la población en general valore y reconozca el patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico como un elemento de identidad cultural, de raíces de este territorio, y también como un elemento de desarrollo cultural y turístico. Y luego, pues además hay creación de empleo, en fin, ya digo, en precario generalmente, pero también vinculado con otros sectores de la economía, como el turismo, la artesanía, la agroalimentación, el paisaje, etc. Yo creo que con esto, pues, bueno, plan estratégico. Bueno, esto es el... Es que estoy porque, ya digo que no era el que pensaba, así que estoy... no sé ni cuándo va a acabar. Bueno, esto es un plan estratégico que preparamos hace unos años para recuperar algunos yacimientos que estaban pendientes, el Castellán de Clutas Calaceite, Roquizal del Rullo. Esto es en Fozcalanda, intervenciones de conservación, protección de yacimientos. El problema de esto es que, por ejemplo, este yacimiento de Fozcalanda, que es un alfar de época ibero-romana interesantísimo, hemos localizado hasta 12 hornos. Es un sitio muy frágil, muy difícil de mantener, tiene que estar cubierto porque son estructuras de barro, de adobe. Claro, la cubierta, tenemos el proyecto preparado para cubrir ese yacimiento y poder seguir investigando, pero ese proyecto de cubierta vale cerca de, creo que son 200.000 euros. Entonces, en estos momentos es bastante complicado. Hemos conseguido hacer la fase de cimentación, pero esto hay que preparar proyectos y conseguir financiación por ahí. Bueno, un elemento interesante que nosotros intentamos desarrollar es la accesibilidad a los yacimientos. Algunos hemos conseguido, hay algunos yacimientos que se puede acceder con silla de ruedas. Hemos hecho también en el Cabo de Andorra una pasarela para poder entrar dentro de una casa, la casa más importante del poblado, y progresar mejoras de atención en centros de visitantes. Y luego, pues, actividades que hacemos concursos de fotografía, hacemos charlas, todos los veranos hacemos una serie de campañas que damos en agosto y Iberízate, en todos los pueblos de la ruta. Bueno, pues propuestas en el Parque Arqueológico del Cabo de Andorra. Esto que vemos aquí abajo, esa especie de reproducción, eso es lo que se puede pretender. Este sitio, ya digo, tiene muy buenas posibilidades de desarrollo, sobre todo didáctico, y puede plantear incluso estancias en, digamos, alojamiento en una casa ibérica. Bueno, ya que acaba, pues ya está. Pues yo creo que con eso está todo y muchas gracias.